Un gusto saludarlo a nuestro amigo, el señor Miguel Ponce, que es economista y está en línea. Hola Miguel, buen día. Jorge López de Simoni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Alegría estar contigo, ¿eh? Igualmente para nosotros, como siempre, acá estoy con Rubén y con Néstor, que te queremos escuchar atentamente. A ver, riesgo país el más alto en 5 meses en este momento. Intervención del dólar, que logró estabilizarlo el gobierno en un monto alto, pero logró estabilizarlo. Cierre de campaña. ¿En qué momento están? Algunas consultoras, vos me vas a corregir, están hablando de que podríamos tener una inflación de agosto de entre 2 y 2.2. Veremos. Tu definición del momento que estamos viviendo desde el punto de vista económico. Bueno, desde el punto de vista económico, el título es una gran incertidumbre. Diría, por un lado, la incertidumbre que vos, con estos pincelazos que nos mostrabas, nos planteabas un paisaje desde lo interno. Te sumo una incertidumbre externa que tiene que ver con lo global, la reconfiguración del poder mundial que se está dando ya de manera evidente, y la nueva carrera armamentista a partir de la reunión ocurrida en China, ¿no es cierto?, fundamentalmente donde Trump visualiza que hay un complot contra Estados Unidos por parte de China, Rusia y Corea del Norte. Sí, señor. Y que vamos a ver ratificada con la amenaza que siente la OTAN y Europa de un probable conflicto bélico con Rusia, que se va a ver reflejada dentro de una hora en la reunión que empieza en Roma de todos los países europeos junto con Ucrania, con Zelensky, donde va a salir un fuerte reforzamiento de las tropas que previo a una probable paz o post-paz le pueden garantizar esa seguridad tanto a Europa como a Ucrania en particular. Esto ha llevado a que el oro hoy esté en máximos absolutos, 3.600 la onza, con posibilidades que si la Reserva Federal llega a bajar las tasas y a perder la imagen de independencia del poder político, haya una subida que llevaría a la onza a $5.000 para el año que viene. Es decir, esto que ocurre es lo que siempre es decimos una medida de incertidumbre. Vuela. Miguel, esto cuando ocurre esto, a ver, ¿me escuchas ahí? Ahora sí. Bueno, cuando ocurre esto es que lo que se dice el flight to quality o ir a activos más seguros, ¿no? Porque está todo totalmente, el vuelo a la calidad, que vos bien decís, que antes se daba a los bonos de deuda norteamericanos, correcto, a largo plazo sobre todo, y ahora, ya cuando se ha perdido de alguna manera la confianza en la hegemonía del dólar y de los Estados Unidos en la geopolítica, se traslada al oro. Nunca los bancos centrales han comprado tanto oro como ahora. Es la medida de la inseguridad y de la incertidumbre que te hacía referencia, que nos viene de afuera. Bueno. ¿Qué ocurre acá con todo esto mezclado? Exacto. Obviamente, nos quedan 48 horas de rueda de mercado, el mercado de hoy, jueves y mañana viernes, y luego vienen las elecciones del día domingo. Yo venía dividiendo el año económico en 3 partes. Una hasta la elección de la provincia de Buenos Aires, otra hasta la elección de octubre y una tercera a partir de octubre en adelante. Muchas de las medidas que todos preveíamos inevitables para después de las elecciones de octubre, sí, y hasta entonces que funcionara el plan La Molina de siga, a como dé y al costo que sea, ahora vemos que es posible que se adelante. ¿Por qué? Primero porque el gobierno ha cargado de mucha expectativa y la suerte del plan económico a un resultado favorable en la provincia de Buenos Aires. Resultado favorable que no se va a dar.
El propio presidente lo ha dicho en 3 ocasiones. Las dos anteriores a ayer, cuando él reconoce, habla de fraudes. Los que hablan de fraude siempre son los que van a perder. Sí, claro. Nunca los que van a ganar. Es típico eso. Y ayer, en un cierre de campaña insólito, donde es borrado a último momento el candidato que va a encabezar en octubre, espere, bajado del escenario. Sí, ¿por qué? Qué cosa rara, ¿no? Sin embargo, el presidente dice que están en empate técnico. No puede decir otra cosa, convocando a sus fieles a que acudan masivamente el domingo. Hecho que no pareciera, con los hechos de escándalo político que han ocurrido en las últimas semanas, donde aquella frase que sociológicamente más escuchábamos, que era "no me alcanza", ahora se ha completado en los últimos 10 días con "no me alcanza porque me le están choreando". Claro, eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿no? Bueno, entonces en ese marco vamos a elección. Es muy posible que el día lunes los mercados reflejen esta situación. Los mercados no lo están viendo triunfando al gobierno en octubre, mucho menos mañana, mucho menos el domingo, desde ya. Y esto, con la carga que el presidente le ha dado al hecho político de enterrar, como es kirchnerismo nunca más, etcétera, sí. el riesgo el último clavo en el ataúd. Mucha gente diga, bueno, si el riesgo K existe, si le creo al presidente, me posiciono en dólares, me voy al dólar, generando una presión alcista que sin duda ha obligado a esta última intervención que quema todos los manuales. Claro. A ver, en el día de ayer se acusaba a un banco chino de ser el que provocó la corrida, el HSBC, el mismo banco chino que juega un rol central en el swap chino, que obviamente es el principal monto de las reservas que hay en el central en estos momentos, pero lo que se olvidaron de decir es que la subida del lunes y martes no ocurrió por eso, sino porque el viernes los bancos se vieron obligados a no cerrar sus posiciones en dólares por una resolución tomada a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, antes que abrieran la rueda. Claro. Entonces salieron a recuperar lo que no habían podido hacer el viernes, el lunes y el martes. Y esto es lo que llevó el dólar hacia arriba. Miguel, por un lado, no es inusual que la gente quiera guarecerse en dólares siempre antes de una elección. Acá parece... El cambio de carteras es una constante en Argentina. Correcto. Acá parece ser más influenciada por esto que vos estás contando. Y lo que muchos decían, triunfo para el gobierno puede ser perder por 3 o 4 o hasta 5 puntos en septiembre, porque saben que octubre es otra elección. Ahora a muchos les cambió esa ecuación y ya dicen, octubre ya no está a 2 meses, está como a 10 meses. Por la dinámica de los acontecimientos, ¿no es cierto? Porque el gobierno tiene 1.700 millones de dólares para salir a combatir en el mercado, digamos, y a comprar dólares, y le están comprando 300, 150, 200, no sé cuánto le compraron en total, y hay que ver si llega en esa situación a mantener el dólar donde quiere mantener hasta las elecciones de octubre, ¿no? Estamos a 2 meses de las elecciones. ¿Puede ser? Coincido contigo, yo por eso hablaba de estos tres periodos. Primer periodo hasta la elección de provincia de Buenos Aires. ¿Qué sería perder para el gobierno? ¿Qué es lo que impactaría en los mercados en función del resultado del domingo? Como vos bien decís, hasta el 5% el gobierno descorcha. ¿Por qué? Porque puede seguir utilizando en su relato de que los 5 puntos de perder en provincia de Buenos Aires los recupera con un triunfo nacional en octubre. Claro. Y sería una medida de que el impacto que han tenido los últimos escándalos y particularmente la situación económica y social que se está viviendo no han impactado electoralmente tal. Ahora, a esta altura es una fantasía eso. Yo creo que nadie duda que la derrota, la magnitud de la derrota va a andar en el entorno del 10%, más cerca del 10 que del 5%.
Y la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar el mercado el día lunes con este resultado? Sí, claro. ¿Qué pasa con el silencio del Fondo Monetario Internacional ante esta medida que contradice lo acordado en el último acuerdo de facilidades extendidas, que le impedía al gobierno intervenir en el mercado si no era en los límites de las bandas? Entonces, mi preocupación es que tal vez esas medidas que iban a tomarse de sinceramiento después de octubre se adelanten a la semana que viene o más cerca de las elecciones sin esperar las elecciones de octubre. Bueno, Cuando hablamos de medidas, ¿de qué estamos hablando? De devaluación, básicamente. Claramente, claramente el gobierno sabe, y el equipo económico, que el programa, el plan, esta etapa está agotada. Que se va a un sinceramiento para decir elegantemente es que ese sinceramiento de las variables en la calle lo llamamos devaluación. Claro. Nadie duda que va a haber devaluación. El único debate que queda a aclarar es cuándo y cuánto. Es decir, el momento y la envergadura de esa devaluación. Claro, no es como dicen los yanquis, no es sí, es cuándo, ¿no? ¿Cuándo y cómo? Porque... Exactamente. Claro, porque... Y te agrego algo más. Sí. O lo hacen administradamente y de manera no traumática, o el mercado lo termina haciendo a los golpes. Sin vaselina, es como siempre ocurre. Para no ser grosero. Es como siempre ocurre. O lo haces o el mercado se encarga de hacértelo de la manera que puede, más brutal, ¿no es cierto? Total de acuerdo. Y si esto ocurre, octubre se pone más peligroso todavía para el gobierno. Por supuesto, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿cuánto más peligroso se pone si se toman medidas inevitables o si se deja que se vayan todos los dólares que quedan, se genere un riesgo país que supere lógicamente los 1.000, 1.200, 1.500, que la recesión continúe como hasta ahora, que la pérdida de poder adquisitivo se manifieste de la manera más cotidiana, es decir, que se agraven todas las variables que hoy se están usando como ancla antiinflacionaria con efectos sobre la economía real que son devastadores. Estamos viviendo casi una masacre social. Miguel, la última vez que conversamos, si uno pudiera medir el nivel de optimismo entre el 0 y el 10, donde el 10 es el máximo y el 0 es nada optimista, usted estaba por encima del 5, yo diría 6 o 7. Usted me corregirá. ¿Qué cambió? A ver, la mala praxis exactamente. ¿Está bien lo que digo? Exactamente. Sí. Mirá, hay una coincidencia. Estaba mirando recién el Wall Street Journal, sí, que hace un análisis de la mirada del ciudadano medio de Estados Unidos. Ajá. 70% de pesimismo en relación a su futuro inmediato. Esto va acompañado de un gráfico donde en los últimos 10 años el McDonald's ha duplicado su precio. O sea, la visión de los sectores populares, los consumos de los sectores populares están exactamente en el doble de grave de lo que ya lo estaban antes. Mira. Esto origina ese 70% de pesimismo en el consumidor medio. Yo diría lo mismo en relación acá. Si antes vos veías que yo tenía un 7 de optimismo, hoy tengo exactamente lo contrario, un 3. Claro. No pocos economistas venían diciendo en las últimas semanas es inevitable que el gobierno devalúe después de octubre. Vos estás poniendo la posibilidad de que la situación le fuerce a hacer antes de octubre. ¿Por qué? Y porque ya... se compraron 3.400 millones de dólares, compró la gente, o viajó, o compró afuera, o atesoró en julio, y me dicen que agosto va a estar igual o por encima de ese número. Y esto es insostenible, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno... Totalmente, y te agrego todas las expectativas que había de apoyo de los Estados Unidos al programa económico, al presidente Milei y al equipo económico,
han virado totalmente. Te doy 3 elementos. A ver. El primer elemento, el anuncio por orden del Departamento de Estado del día de ayer, donde se suspende aquello que se había anunciado de el ingreso de los ciudadanos argentinos a Estados Unidos sin necesidad de visa. No fue desmentido con un eso. hecho de la manera más ofensiva. Se hizo viajar al presidente de Arca a firmar a Washington, lo detuvieron al vuelo, lo interrumpieron en la escala de Miami, se quedó esperando 2 días y no fue recibido por nadie, acaba de volver. Pero, no fue. Porque Capo había del sido... Arca y su equipo. Perdón, Miguel. El segundo elemento. Perdón, Miguel, un segundo. Sí. ¿No había sido desmentido eso por el gobierno durante el día? No, de hecho acaba, si hubiera sido desmentido, fue desmentido para generar una menos vergüenza y tal vez más elegancia. Ajá, pero okay. El funcionario fue fotografiado en Miami esperando. Okay. A ver, había viajado para eso. Segundo elemento, el canciller hasta el día de anoche estaba gestionando que el presidente sea recibido por alguna autoridad oficial de Estados Unidos para justificar algo más este viaje insólito, ¿no es cierto? Que en su momento hasta incluía Las Vegas. Sí, sí. Y el tercero, mucho más importante y más grave, es que para esta altura todos teníamos la esperanza de que ya estuviera firmado el acuerdo de aranceles comprometido que iba a mejorar la posición de Acindar, la posición de Aluar, es decir, los productos que exportamos a Estados Unidos más castigados con 50% de arancel, acero y aluminio, y el resto un 10%, ¿no es cierto? Que iba a ser el hecho político de ser el primer país latinoamericano que tuviera un acuerdo de aranceles. Bueno, era esperado con mucha expectativa por el gobierno como, diríamos, aval implícito del gobierno de Estados Unidos. Y lo más preocupante es por qué no se da esto, por qué se interrumpió. Y bueno, por el escándalo primero de las criptomonedas y segundo ahora del 3%, la estafa de la hermanísima y todo este escándalo que nos ha vuelto a llevar a la primera plana de todos los portales del exterior. Escuche lo que dice Ricardo Arriazu, que yo supongo que usted le debe tener respeto, al igual que yo. Hoy en El Cronista, en una parte dice: desde que se abrió el cepo, los argentinos compraron 11.400 millones de dólares y en términos netos 9.400 millones. Eso es lo que explica la caída de actividad. El equipo económico no esperaba que hubiera semejante caudal de demanda. Pensaban que si el dólar estaba tranquilo, la gente se iba a olvidar de comprar dólares. Pero la gente tiene años de cepo y de desconfianza encima. Entonces, lo primero que hizo todo el mundo en cuanto se abrió el cepo fue ir a ver si era cierto que podía comprar. El problema es que lo siguieron haciendo. Y si el equipo económico quiere proyectar para adelante, tiene que saber si esta es una tendencia que se va a mantener en el tiempo. Un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Suscribo, obviamente, esto que usted está... No es una sorpresa. Arriazu se opuso a la salida del cepo en su momento y mucho más a la forma en que se salieron de las LEFI, ¿no es cierto? Claro. Que originó no solo que tuvieran que subir 4 veces los encajes, sino que las tasas volaran a niveles estratosféricos intentando frenar el dólar. Y lógicamente, si usted deja que las tasas vayan a los valores que van, la economía real deja de existir. Bueno, tenemos en estos momentos, desde la pandemia a la fecha, el peor momento de estrés de la cadena de pagos, con el monto máximo de cheques rechazados que se tenga memoria. Y moratoria los de tarjeta números de crédito que usted también, está diciendo, ¿no? Claro, los números que usted está diciendo de salida de dólares, que lo recuerda Arriazu, es también otro récord, pero que se potencia mucho más porque era el momento en el que el gobierno había convocado que los dólares salieran debajo del colchón y fueran al mercado. Sí, claro. Y ocurrió exactamente lo inverso y de manera récord. Nunca en un julio o en un agosto hubo tanta compra de dólares como ahora. Miguel, el gobierno dice, y lo dijo el otro día, creo que funcionario del Banco Central también,
que esto que está pasando, la dinámica de las tasas, esto lo explicó Milei la otra vez, la dinámica de las tasas tiene que ver con el riesgo Kuka, que una vez que el gobierno gane las elecciones, el riesgo Kuka va a desaparecer y entonces las tasas naturalmente van a volver a bajar. ¿Puede ser así tan sencillo? Bueno, si el riesgo Kuka es que triunfen en las elecciones, el día lunes vamos a poder medirlo. Me parece que el riesgo K pasó de ser Kuka a ser Karina. Mucho, efectivamente, está bien eso. Está bien eso. Veremos cuál es el Sigue siendo riesgo. con K. Claro, veremos de dónde proviene la K. Miguel, amable como siempre, le agradezco mucho que además coincidimos bastante por lo que se vio en la conversación, ¿no? Así que un placer como siempre, ¿eh? Gracias. Por supuesto, y mi felicitación a todos los amigos ahí en Corrientes que el domingo han tenido una jornada ejemplar, y no me estoy refiriendo al resultado, sino me estoy refiriendo a la participación. Así es. Cuando todo el mundo hablaba de que todo esto se iba a ver reflejado en récord de ausencia de votación, me parece que Corrientes está demostrando casi un récord de presencia de votación. Así es. Y esto habla muy bien del ejercicio de ciudadanía del pueblo correntino. Yo tengo para mí una de mis máximas de vida es la siguiente, Miguel, y que creo que se verifica en esto también. El interés es la medida de la acción. En la medida en que a la gente le interesa ir e involucrarse para cambiar o para no cambiar o para enriquecer, lo que fuera, va y vota. Veremos si en estas elecciones en la provincia de Buenos Aires hay el suficiente interés para invocarla, ¿no? Y para convocarla. Y le adelanto que va a haber más nivel de votación este domingo que en octubre. Bueno, ¿Por qué? Porque ahora se juegan el prestigio y su vigencia los intendentes, los dirigentes locales. Tal cual, tal cual. Miguel, muchas gracias, un abrazo. Un gran cariño. Hablamos Saludos a todos. Hablamos después de las elecciones, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias.